Cuando Antonio, conducido por el tío Tomás, traspuso el umbral de San Luis Gonzaga, al día siguiente de su llegada, sintió que algo se desgarraba en sus entrañas. El severo edificio de 2 pisos adyacente a la iglesia de Regina Angelorum abría sobre la calle numerosas ventanas altas y bajas y una sola puerta, flanqueada ésta por 2 cañones enterrados boca abajo. Convento de monjas dominicas hasta fines del siglo XVIII, cuartel en 1822 y en 1863. A su vista, el muchacho se había detenido vacilante, sobrecogido, y su tío hubo de empujarle por el pasaje abovedado comunicante con el claustro. El negro portero, que guardaba la entrada como Antonio la hermana tornera, tañó una campana. Detrás de ellos venían en hombros de 2 rapaces el catre de tijera con su foro de recia cotonía, un lebrillo y un baulito de cedro, herencia de los abuelos, en el cual el cuidado de la madre había ordenado 2 mudas de rayadillo y 2 de pearl river, vuelto del revés, 6 camisas y otros tantos pares de medias, jabón, peine, una latita de betún de la marca El Gallito y un cepillo, un par de guillotinas de marroquín morado, aguja, hilo, botones, sus libros y útiles de escritorio, y en un rinconcito, envuelta en papeles de seda y estraza, paneletas de dulce de leche y un escapulario de la Virgen de Regla relleno de alcanfor. El claustro se ofreció a la mirada de Antonio hecha a registrar el campo con todos sus detalles en pocas ojeadas. Era un cuadrilátero en cuyo límite alzábase el primer cuerpo del edificio en todo su largo. A la derecha, un cuartelillo ruinoso. A la izquierda, la iglesia y viejas paredes, y al fondo, el refectorio, la cocina y un lienzo más, también caduco. La mayor parte del espacio ocúpalo el jardín. 2 palmas airosas le forman portada y lo encuadra una verja de madera descaecida, apoyada en pilares de mampostería. Los arriates, formados por botellas vacías clavadas de pico, están plantados de 100 hojas, mosquetas, purpurinas y un nido de amor que se atavía con espléndidas rosas. Erectas cañas de azucenas suspenden blancos cálices odorantes, carmesís, lágrimas de Venus que acendran una gotita de miel. La humilde flor de todo el año, inodora, amarilla copadas reventonas como su pariente el clavel, celias, modestas rivales de la margarita, aunque las estrellas de sus corolas no hayan sido jamás interrogadas por amantes, aguaceros, nardos, albahaca y reseda, que saturan la noche con sus aromas capitosos. La cambutera con sus coroles escala graciosamente la verja, el jazmín del Malabar reta a sus vecinos con el armiño de sus pétalos, un cerezo que, cuando enfrutecido, riega granates. Mientras los pomposos girasoles siguen el curso del astro, la celeste rueca hila el linón roseo de la vara de San José y el níveo o con purpuretas vetas de los lirios. La sangre de Cristo resplandece por sus 5 pétalos, cual 5 llamas prendidas por la flecha del pistillo, y su prima, la cayena, es un coágulo sanguíneo. 4 naranjos de pomas de oro amparan bancos de piedra y nutren orquídeas cuyas flores semejan mariposas. Con discreción de pobres, conviven con los orgullosos rosales, la cara de hombre, de hojas caprichosamente matizadas, y el corazón de Jesús, que rodea su vela blanca con guarda brisa violeta. La tónica hierbabuena, la malva, la salvia y la ruda, de zumos benéficos, el hinojo propicio contra el ahojo y el llantén de hojas y espigas eficaces para colidios y tisanas. Y entre la coraza verde de las hojas fulge la flor de cigarrón, ígnea mano crispada. La verdolaga extiende rastreando el terciopelo de sus hojas. El cuartelillo está cubierto por las hojas rígidas de la efímera y nocharniega flor de baile y las guinardas de la trinitaria. Entre el jardín y el edificio,
un almendro crece aprisa como si estuviera ganoso de favorecer la ventana del rector, y en fila, defendidos por cercas de cañas, sendos raquíticos, ejemplares de manzano, avellano y peral, y una mata de rabo de ratón. El añoso tronco mutilo alza un solo ramo nevado. Junto al aljibe, redondo arbolillo de granos rojos, escuda el sol una tinaja de hierro. A la puerta de la iglesia, malangas de hojas verdes o manchadas de blancos, y dos naranjos gemelos de frutos regañados por las propias mieles, y en último término, al fondo, un flamboyán, que cubre con sus ramas sin hojas el brocal del pozo y cuyas vainas negras restallan derramando las duras semillas. En el marco de la ventana más occidental apareció la cara pálida, ascética, sonriente del padre Villini, y con su vocecilla aguda y el índice a la par, les señaló la puerta de acceso a su departamento. Antonio subió detrás de su tío por la escalera de ladrillos y en la presencia del padre, a quien se le había enseñado a venerar como a un santo, tal era la fama de su caridad, se mantuvo en pie con el sombrero en las manos, apretándole las alas, mientras su tío expresaba la gratitud de la familia por la merced de recibirlos gratis o correspondía a las preguntas del padre que indagaba por los de la villa, parientes y conocidos. Él examinaba con suspicacia campesina al cura, canijo, nervioso, de ojos inquietos, nariz aguileña y finas manos de cera, que se agitaba dentro de la sotana de merino, tal como una lámpara azotada por el viento. La mano rectoral sonó por 2 veces una campanilla, y momentos después acudió un vejete menguado, de estatura fuerte, sarmentoso, ceñudo, con luengas barbas canosas. Era don Marcelino el prefecto. El padre le entregó al nuevo interno, y Antonio, después de abrazar a su tío, siguió a aquel por salas y pasillos, escaleras abajo y arriba, hasta el dormitorio. Vasto salón con ventanas a un ángulo del patio y al coro de la iglesia, al que se llegaba por un pasadizo húmedo y estrecho y escalera comunes ambos al campanario. Los catres cerrados se mantenían sobre sus patas por una cuerda enlazada en una de las cabezas, cubiertos por sábanas pringosas y teñidas de sangre de chinches. Don Marcelino le señaló su sitio, del que tomó posesión colocando catre y baúl, y tras un imperioso venga, echó a andar a su zaga hasta las aulas. En el curso primario ingresó el recién llegado, sin examen previo, sin encuesta alguna que clasificara sus conocimientos, sin que le percibieran el profesor que declamaba a gritos la lección. Érase una sala partida longitudinalmente por vigas blanqueadas a manera de columnas. A los 2 lados pupitres colectivos con sus bancos de pino y en los intercolumnios otros más pequeños. Hasta 100 de alumnos los ocupaban y producían constante rumor de colmena irritada. Cuando Antonio, perplejo, despistado, se acogió al asiento más próximo a la entrada, sintióse oprimido por una sensación angustiosa que había experimentado 2 veces ya en su vida. Una, la zambullidura inesperada y por primera vez en un charco hondo del río, y otra, el día en que vagando solo por la sabana se extraviara. Poco a poco, a medida que sus ojos reconocían el ámbito, fue recuperando ánimo. Aquí y allá descubrió caras de compueblanos que le habían precedido. Uno de estos le llamó con la mano desde el extremo opuesto, y Antonio, escurriéndose, le alcanzó. A su paso estalló un coro de risas. Le habían lanzado un monigote de papel con una pelotilla mascada que, pegándosele al cuello, temblequeaba por la espalda. Corrido, acosado, se refugió silenciosamente junto al amigo y continuó la inquisición. Del techo pendían dominguillos que la brisa zarandeaba. La sala tiene ventanas enrejadas a la calle, por las cuales se traficaba en golosinas, y solía asomar la cara algún muchacho callejero que arrojaba por entre las rejas un grito chusco, o un alumno que prevalíase de la ocasión para mofarse del maestro. Este mulato, fornido, alto, las greñas aceitosas, largas las uñas y con orla negra, le revoloteaban los ojos chispeando en las órbitas, vestía de dril y la americana tenía siempre los sobaqueras señaladas por una mancha sarrosa.
Tocábase con sombrero alón de fieltro blando, grasiento, de memoria sin rival y puntualidad intachable. Ni lluvias torrenciales ni ciclones le intimidaban. Entraba y salía a la hora exacta, marcada en el reloj de níquel con gruesa cadena de plata. Recitaba con sus puntos y comas todos los libros de textos y de tal modo mecánico que eludía las preguntas que no estuviesen formuladas con las mismas palabras que él aprendiera. Y si los discípulos, acusados por otros profesores, suscitábanle discusiones para obligarle a razonar, él imponía la autoridad inapelable de la letra impresa. A las 7 en punto de la mañana descargaba otras tantas veces sobre la mesa un mazo, recto el índice y con voz tonante comenzaba la clase de religión. 10 años después de haber ascendido nuestro Señor Jesucristo a los cielos, vinieron los apóstoles San Pablo y San Bernabé, y proseguía recorriendo los rangos, interrogaba sin que nadie le contestara, él mismo con rapidez ensartaba la respuesta. A cada hora, hasta la meridiana, variaban la asignatura y el número de porrazo, no el método. E igualmente de 2 a 4 de la tarde. Su paciencia superaba a su memoria. Si en cortísimo tiempo aprendió sin faltarle una tilde las 200 páginas de un tratado de agricultura, jamás se violentó contra aquella hampa infantil. Pobre maestro. Antonio evoca su figura con simpatía. La política le separó de las aulas y le encaramó en la judicatura y cátale ahí en el manicomio. Por las mañanas, desde un muro del ex convento de San Francisco, entre otros orates que vociferaban, él truena predicando a las vecinas y a los raros transeúntes. El presidente Lilis le sentenció diciendo de él, cuando alguien recomendósele, enumeraba entre sus conocimientos el latín. Malo, malo, negro que sabe latín se vuelve loco. Mientras profesaba, los muchachos sordos a sus lecciones entreteníanse, unos labran con un cortapluma la madera de los bancos y pupitres, otros graban en ellos palabras obscenas, quienes pintando monos en los cuadernos o peleando pajaritas de papel engomado. Disputaban, reñían y cuando el escándalo invadía las otras aulas, don Marcelino, airado, implacable, aparecía. Los ingenuos echábanse de bruces y esconden las caras. El viejo desfilaba pegando sañudo, adivinaba a los delincuentes o los denunciaba alguna venganza empapada en lágrimas. El demonio castigador, al acercarse, fingía equivocarse con el vecino, volteaba por sobre su cabeza una pita del grueso del pulgar en dos y cuando el muchacho regodeábase, pues creíase en salvo, recibía el formidable latigazo. Excusábase el prefecto, que seguía la maniobra hasta que huía la víctima o se doblaba sollozante bajo el flagelo cruel. A las veces les golpeaba en las corvas con una maceta de roble. Además palmeteaba a troche y moche. Otros castigos consistían en arrodillarlos con los brazos abiertos o con la cabeza debajo de los travesaños de bancos y sillas, o hacer en el suelo determinado número de cruces con la lengua. Las frentes sudorosas manchábanse con el polvo rojizo, desollábanse las rodillas y sangraban las bocas. Para las faltas graves existía el calabozo, covacha obscura debajo de la escalera principal, con puerta al pasillo de ingreso y ventilada por una claraboya. A los impenitentes metíanles de pies y también de manos en un cepo, y así pasaban horas aduncos o tendidos sobre el piso duro y meado, o a ley de Bayona, que se aplicaba en cuclillas, atados a una vara por debajo de las corvas y sobre los codos. A la verdad, aquella congregación era una jauría, pero su fiereza no igualaba al inquisidor. Antonio no olvidara, mientras viva la sorpresa dolosa de una madrugada, soñaba hablando en voz alta. Don Marcelino oyó sus relaciones y le despertó macerándole con la soga las flacas carnes desnudas. Viejo terrible para ellos encarnaba a Satanás, ni perdonó jamás ni acarició nunca, enternecido o vicioso, siempre sahareño, el cigarrillo en los labios, solo el alcohol le dominaba y cuando la tisis le extinguió el aliento en los pulmones, según publicara un periódico local, confesó haber sido uno de los que en la calle del Turco, en Madrid, asesinaron al general Juan Prim. Durante todo el primer día, Antonio permaneció quieto, receloso, estudiaba el terreno a casa de mutuas simpatías en los rostros vecinos, constantemente renovados, pues ninguno tenía puesto fijo.
En el internado se mezclaban orígenes y colores, huérfanos y ricos, expósitos y vástagos de familias potísimas, y a esto se agregaban los externos que solo concurrían a las clases. Los había vestidos con lujo, pulcro, calzados de cabritilla, pobres de limpias ropas reveladoras de los afanes maternos, otros harapientos con las orejas de rosas, la piel curtida, el pelo enredado, piojosos, pero ligados todos por dos sensaciones, hambre y miedo, al servicio del más rico y del más fuerte. A las 4, concluidas las clases, alineados o en pelotones, en el espacio medianero entre el jardín y el edificio, bajo el ojo de don Marcelino, el profesor de gimnasia les hizo mover a compás de las extremidades, saltar y ejercitarse en barras, paralelas, escalas y argollas. Luego el prefecto mandó las evoluciones militares y cuando al fin, después de más de hora, su voz ordenó «rompan filas», la reata se desbordó en todas direcciones, con alegría bulliciosa de la toma que arrolla la presa. Antonio fue a sentarse en el cuadro formado por bancos de madera entre el aljibe y el pozo, sitio de descanso, luego del recreo y la cena. Alguien le colocó una pajita en el hombro, señal de reto. Le miró sin ira. Entonces otro gritó «¡Vanilejo chinchoso!», aludiendo al cuento que pretende que las chinches fueron traídas a la capital por los habitantes fugitivos de Baní cuando la invasión de Desaline. La puya se le clavó, hirióle en los amores por su pueblo, cuya nostalgia sentía con intensidad. Se plantó y como viera uno, más o menos de su tamaño, que reía y mostrábale los puños, rápido la cabeza gacha, le embistió derribándole de soberbia morrada en el esófago. Los demás se arremolinaron, Antonio buscó en torno suyo otro pollo, el vencido se levantó jadeante y entonces acataron todos al triunfador, advirtiendo el cogote recio y las manos encallecidas por las jáquimas mientras le decían «Yo soy tu amigo, compay Toño, con usted no va nada», y otros sentenciaban «Su madre del que me acuse». La riña había terminado en el mismo instante, pero Antonio conquistó de sus pares respeto y también un mote, el ovejo, y desde entonces, al menos en su presencia, Baní no tuvo más chinches. La congregación sumaría hasta unos 80, entre 7 y 18 años de edad. En el recreo dividíanse en coros o se aislaban. Los mayores conversaban o leían, los demás jugaban a los toros fingiendo uno de bicho con un palo en los dientes o a guisa de cuernos. O bailaban trompos que, recogidos en la palma de la mano, eran lanzados de punta al canto de monedas o botones, y ya al morir de cabeza, a lo cual llamaban la moteca, el ochavo o el botón, en una o varias veces debía salir del espacio demarcado por una raya. Otros dábanse a los bolos. El mayor interés estaba en las disputas por los distintos valores de las bolas de vidrios de colores, clasificadas en razón del volumen y pintas en su germanía. Bolones, bolas, fifices, gaticas, aguas y huesos, y por los turnos de salida para determinar quién el mano, el trasmano, el trastras y el porra, o sobre si el contrario, al disparar un por todo lo que coja o un ponte allá que mató, había o no robado tierra. También se jugaba al hoyo, que consistía en introducir monedas desde una distancia convenida en un pequeño agujero escarbado en la tierra, ganándose tantas cuantas en él cayeran. Tales partidas efectuábanse a resguardo de la mirada sahorí de don Marcelino. Los más pobres contentábanse con la rayuela o con el chato, es decir, el mismo juego de bolos adaptado a los medios naturales, una lasca redondeada y semillas de cajuil. Las riñas menudeaban y la gritería manteníase siempre en el tono más agudo, por lo cual las intervenciones del suriaco eran frecuentes, o los belicosos firmaban la paz en el calabozo, pues ningún sedante más eficaz que aquella suerte de caponera para calmar iras y olvidar agravios. En las primeras semanas el temor a don Marcelino y la moriña hicieron de Antonio un colegial modelo. Promoviósele a la categoría de ayo, lo que le otorgaba autoridad de segundo sobre una sección de 10, vigilada por un decurrión. Para tales comisiones escogíase a los mejores o a los más hipócritas, duchos en tirar la piedra y esconder la mano. Más pronto se adaptó, conociendo a cada uno de los condiscípulos, sumó amigos y restó simpatías. Descubría que también allí sobraban medios de solaz,
como en los charcos del río y en el pajón de las sabanas. El patio, situado detrás del claustro, le confió sus secretos. En las mismas celdas de las monjas, intactas aún las 4 paredes de alguna, crecían guineos, lechozos, mangos y caimitos. La escobita respetaban tan solo las construcciones pétreas de antiguas tumbas. El cundeamor, tejiendo mantos de verdura, cubría las tapias, convidando al zumbador, y a los chicos con la pulpa roja de sus abiertas cápsulas de oro. El chayote y la auyama, la patilla y el melón extendían sus sarmientos desgarrando las pantorrillas de quien buscara en su maraña el gordo fruto escondido. Las parchas y caguazas cuelgan y para alcanzar sus nectarios preciso estrepar por los bejucos tramados que suelen ceder al peso o subir agarrándose de los agujales. Para Antonio, ninguna distracción vale como tenderse boca arriba, a aspirar el olor de la tierra y el aroma de las plantas en aquellos boscajes, algunos de los cuales pudieron ser consumidos por el fuego bíblico. Peccato gomourum, dijo el santo Sienés. Transcurridos los primeros días, la vida del colegio se le va haciendo soportable. Al cabo del primer mes acepta y antes del segundo, destituido de su cargo honorífico de ayo, ha recorrido la escala de los castigos y sido clasificado entre los revoltosos. Su inquietud de azoguillo, sus ojos y piernas habituados al campo sin vallados, padecen en el espacio estrecho de las aulas, y luego tan uniformes y reglamentados los días. A las 5 de la mañana, invierno como verano, la voz imperativa del prefecto despegábase las sábanas, y 10 minutos después, hechas las abluciones con poca agua, peinados, vestidos a la hila, dirigíanse al salón de estudios, en donde ante una imagen del cuerpo de la Purísima cantaban las primas del latín. Y ¡qué latín! Ni los esclavos africanos de Roma lo entendieran. Enseguida, en fila india el refectorio a desayunarse con una tacita de café claro y un mollote de pan de 2 onzas incompletas. El trayecto le amenizaban con una canción en francés y ¡qué gabacho! Aún retiene una frase de lo que ululaban en coro. «De petit pied de la journée». Una hora de estudio interrumpida por quejas de vecinos quisquillosos, causantes de una dosis temprana de rebenque y por el permiso que por pareja se les concedía para ir al patio. De 7 a 11, clase, luego otra hora de estudio y a las 12 el almuerzo. Un plato de sopa en el cual nadan fideos y otro de plátanos salcochados, arroz y frijoles colorados y, entre días, carne guisadas, completaban en estos el denominado bandera nacional. Y como postre 2 guineos, o mangos, o jobos, o caimitos, según la estación, cosechados en el propio colegio. De nuevo al estudio, comenzaban las clases a las 2. De 4 a 5, gimnasia y ejercicios militares. Luego una hora de recreo en el que las expansiones naturales eran comprimidas por la vigilancia del Argos. A las 6, en ringla para la cena, porcillo de cacao y un pan seco con boca, y está sazonada al ir y venir con un coro en español, pura jerigonza, sin concierto ni sentido, tal como la frase del saber la luz, convertida en Isabel la aguja, y así por el estilo. El recuerdo de tales cosas le hace reír magüer las amarguras de entonces y los dolores de hoy. Una hora más de estudio y tras decantarlas completas, en latín de cocina, a la cama. 3 campanadas ordenaban silencio. Los sábados se suprimía el estudio en la prima, pero en cambio repetíanse los ejercicios militares y se cantaban las letanías y antes de dormir baño general. Aquello era de verse, como no había baños en el plantel, el convento en pelota en torno del brocal del pozo se enjabonaba vaciándose encima cubos de aguas acarreados por cada quisque. Y los domingos tremendos, obligados a levantarse para asistir a la primera misa, la de alba, comulgaban aquellos a quienes le cumplía, y luego, sentados en el salón de estudio, sin el alboroto y regodeo de las cátedras, bostezando, y cuál sería el fastidio que algunos, entre ellos él, faltaban para que los encerrara en el calabozo. Allí lo pasaban mejor. Solo los primeros domingos de mes se les permitía salir hasta el atardecer. Pero tan monótona existencia, a pesar del tirano que la regía a precio de cardenales y encierros, tenía sus variantes. Durante el día el patio con sus escondrijos era palestra,
o a pares o en pandillas, se ventilaban las cuestiones de honor con puños, pies, cabezas, uñas y dientes, y algunas veces cuchilla traidoramente esgrimida o a pedrada limpia. Don Marcelino a vergajazos arremetía al modo de amigable componedor y el calabozo apaciguaban los ánimos. Además, el patio, tan provisto de frutales como un huerto, les brindaba de enero a diciembre las bananos, con sus óptimos racimos que, separados en manos y escondidos entre las cepas, a los 12 días cabales estaban maduros. Estos llamábase hacer un nido. En primavera y verano, mangos y caimitos recogidos en la madrugada, goteados o trepando por las ramas a favor de las paredes. En otoño, jobos, cuya madera frágil causaba frecuentes caídas, y en invierno naranjas. La rapiña de estos constituía la más escabrosa empresa. Por claustro y patio, según las consejas, en la noche vagaban las ánimas en pena de aquellos cuyos huesos suelen encontrarse excavando el suelo o que reposan en las tumbas de cal y canto que aún existen. Había pues que no temerle. Toño era de los valerosos. Sonadas las 12, desnudo, provistos de una funda de almohada a gatas, se deslizaban hasta los naranjos y empinados sobre los pollos de piedra o resistiendo clavadas de espinas y rasguños de los muñones resinosos, consumaban el despojo, y los árboles que la víspera fingieron grandes vasos de malaquita incrustados de áureas gemas, amanecían libres de las pesadumbres de las pomas. Manifestábanse entonces el polvo en el piojillo de las horas. También se robaban las gallinas en complicidad con el propio cocinero, para sancochos y locrios devorados en conventículos. Esta era hazaña de los mayores, pero como Antonio poseía la maña necesaria para captar las gallinas que dormían en el güero del trespatio, ahogándolas sin que gritaran, participaba en ellas. Cuando acaecían tales depredaciones, se practicaba un registro, encontrábanse baúles y pupitres atestados de naranjas o se disponía una confesión general. Mas el secreto se conservaba fielmente. Zoquete quien revelara. Antonio aprendió en sus propios carrillos que importaba más callar, y así, por la rejilla del confesonario, no pasaron más pecados que los comprendidos en los 4 primeros mandamientos. Los domingos primeros de mes en gloria pura, desde las 8 de la mañana, uniformados de rayadillo, gorras de paño azul con vísceras de hule y en una cinta negra en letras doradas, Colegio de San Luis Gonzaga, se desbandaban por las calles capitaleñas quienes tenían en la ciudad familias o encargados, pues forasteros y huérfanos quedaban en libertad en el jardín. Las aventuras de tales asuetos eran tópicos para el mes. El baño en la playa de Guibia, disputábanse a nadar hasta Peñita, hasta Curazao o hasta San Tomás, que así se nombraban las 3 peñas que casi cuadran el hondo y amplio balneario. Irrumpían en las quintas vecinas desguazando mangos, cajuiles, naranjos, mameyes y cocales, y las excursiones a comer guayabas a los montes de Galindo, caimitos en Pajarito o limoncillos en San Carlos, y los paseos en bote hasta los 3 Brazos, con paradas en el pueblo de Los Mina, para comprar casabe de ajonjolí, harto rezo y conservas de coco y naranja, o por el placer de los estudios más allá de la punta de la Torrecilla, con los correspondientes baños en los remansos del río a la sombra de ceibos y copeyes o en la playita del Retiro, y al pequeño mercado de Lozama para hacer otomías a los campesinos que allí traficaban. De tales correrías regresaban algunos hinchadas las caras por las ponzollas de las avispas, heridos los pies o el brazo en cabestirio, y con el relato, hecho entre risas y pavor, de haber tragado agua en un cantil. Pero entre todos los del año, 2 días magnos señalábanse en el calendario del colegio con 2 cruces, el del patrón San Luis Gonzaga y el del rector San Francisco Javier. Al primero se le hacía el novenario, presidiendo su imagen revestida de cándida sobrepeliz, la capillita del estudio, y ante ella cantaban a coro: «Pide a Dios que yo te imite, santo joven Luis Gonzaga», intersección que, si la hubo, jamás mereció la merced divina. El segundo sobresalía por la copia de regalos, en su mayoría golosinas, frutas, fuentes de trémulas natillas, reposado arroz con leche, empolvoreado con canela, pudines de a 2 libras, blanqueados con suspiro y adornados con gajeas, confites y una banderita en el ápice,
que entraban majestuosas en manos de la negra azafata, vestida de limpias y sonantes sayas. Desde la víspera de ambas fiestas suspendíase toda suerte de castigos, se indultaba a los presos y se penaba a quien fuese con chismes y quejas a los superiores, siendo lícitas todas las diversiones. Además, y eso era los de PPIW, se les autorizaba el asalto a las bateas de las vendedoras de dulces que, después del mediodía, acostumbraban poner tienda bajo la propia ventana del rector o a la sombra de los naranjos de la Virgen. El padre pagaba, y como esto lo sabían las interesadas, traían su venta íntegra. Antonio se ríe, y con qué ganas, al recordar aquel su salto felino para caer sobre la repleta batea de la mulata curazoleña, que a pesar de la garantía miraba espantada cómo aquellas manos ágiles, tal un instrumento de tortura, se abrían y cerraban apuñando los piñonates melchosos, el alfajor empolvado como presumida señoritinga, el bien me sabe, de pasta tan suave como los bizcochos esponjados, los frágiles y levemente dorados merengues de corazón fundente, las pastas de leche, el azucarado huevo mejía sobre papelitos de verites plegados, los chupabebis, empaladas las distintas figurillas acarameladas, las botellitas llenas de fragantes licores que al romperse corren por las barbillas, y los gordos canteros de pan de batata. ¡Cuánta cosa buena! Los bolsillos atestados, en cada dedo un dulce, las palmas agobiadas pegadas en las orejas, corrió a encerrarse con su botín, en busca de un rincón oculto entre cepas y sarmientos para darse un atracón. El padre enviódele pasar, rompió a reír, exclamándole en tono tanto más alegre cuanto era raro: «¡Muchacho Gandío! ¡Gandío!». 2 veces únicamente le oyó la voz cantarina. Esa y una madrugada en que a filo de las 3 orinaba por una ventana del dormitorio que cuando surgió de las tinieblas mudas a compás del chorro: «¡Ey, ey! ¿Quién es el soldado meón?». Era el padre que venía a despertar los acólitos que le ayudaban a la misa. Así discurrían semanas, meses, años, cual cangilones de noria. En las primeras vacaciones de verano se hospedó en casa del tío Tomás, pero cuando pasaron las mariposas de San Juan, que los pilluelos cazan en las calles con carillas de coco, y le maniaron con prohibiciones los pies vaqueanos de los caminos de Guibia y de la Fuente, y de los guayabales de Galindo y la Fajina, se fastidió echando menos el bullicio del colegio. Los primos eran tímidos, chinchosos, criados entre las faldas de la madre, y esta dispéptica regañona le tenía ojeriza. A cada paso su voz estridente gritaba: «¡Este condenado me está perdiendo mis hijos!». Y en la mesa, todo medido sin derecho a repetir. Él, que después de las mozucas del colegio tenía ganas de sentirse pin pin, sonándose la piel de la barriga como un tambor, y no había inventado mal rayo la partiera que del pollo su presa preferida era el pescuezo, y a chupar carreteles le condenó, mientras los demás engullían tiernas pechugas, sabrosos muslos y alas, deleitándose con el amargor del palomo de esos pollos silvestres nutridos con hierbas aromáticas. En las vacaciones siguientes se quedó en el colegio. Allí estaba más a sus anchas. Don Marcelino vigilaba menos y se emborrachaba en grado tal que una noche con engañifa, por supuesto, le zamparon en el cepo. Cómo bramó el viejo inquisidor hasta que el propio padre lo libertara. En los primeros exámenes de fin de curso, Antonio demostró los buenos elementos aportados de su pueblo, ganó varios premios. En septiembre ascendió. Por otra parte, el tío Tomás había mejorado de situación económica y le enviaba la comida. Así, 3 veces al día los muchachos repicaban su goleta. El padre le hizo monaguillo y lo trasladaron al dormitorio de los que pagaban, próximo al departamento del rector, con altas ventanas enrejadas a la calle de la universidad, desde las cuales se espiaban los patios de las casas fronteras. Entonces alternaba lamentándose a las 3 de la mañana para ayudar a misa, confesaba y comulgaba con más frecuencia, y en las fiestas solemnes, en ayunas, se desvanecía de rodilla en las duras gradas del presbiterio. En la prima noche, novenas, salves, tercios, como escamoteaba Padres Nuestros y Aves Marías, rodeado de beatas hediondas
a Andullo y a Cucaracha. Empero, de las frecuentaciones de la iglesia, de la suntuosidad litúrgicas, ninguna huella queda en su espíritu. Fue en realidad un oficiante desapegado, atento más que a las puertas del paraíso a capar el dinero que los feligreses depositaban en el cepillo, engullirse los recortes de las hostias y aprovechar los cabos de velas y cirios para fabricar gallos y boliches. En las procesiones con la sotana de púrpura hacíase notar por sus travesuras. Si le confiaban el incensario, balanceábalo de manera que las brasas cayeran sobre la gente apiñada en las bocacalles del trayecto. Si la naveta, echando el incienso en cantidad, producía humo negro y de olor ingrato. Al cabo de 2 años, cansado de encontrar aquel diablillo en la sacristía y tras una maldad de afolio, el padre le arrojó a puntapiés y púrpura y sobre pelliz dieron en el calabozo, finando su servicio religioso sin haber cultivado la matita de mística receda. Mas en cambio fue un buen alumno, inteligente aunque desaplicado, predilecto de los profesores, quienes en él vinculaban el éxito de los exámenes. Acumulaba sobresalientes y cuando de gala en el gran salón de actos reuníanse las familias de los alumnos, los jurados y los profesores reventaban de satisfacción, sintiéndose alabado cuando atravesaba el salón con su carga de premios. Si en tales instantes triunfales le hubiese visto su madre, que en el pueblecito batía el dulce de leche sin cesar para vestirle, si le hubiese oído de puntillas en la tribuna pronunciar con genial desenfado el discurso en español, pues en esas ocasiones recitábanse hasta en latín, griego, francés e inglés para maravilla de la concurrencia. Cierta vez, el colegial a quien se le confió el griego se le olvidó el texto pacientemente aprendido, y sin vacilar, seguro de que sólo el catedrático caería en la cuenta, conjugó los verbos ser y amar y descendió saludado por salva de aplausos entusiastas, mientras el maestro, encarnado como Pitahaya, le fulminaban con las miradas. Los éxitos le acercaban más y más a las puertas del plantel, alentábanle envidias y rivalidades. Sus conocimientos podían más que su cuerpo y en veces no podía reñir por parejo con quien remataba una disputa con un «tu tío es un ladrón», aludiendo a que aquel era empleado de aduana. Pero sí castigó siempre, sin medir el tamaño del contrario, las injurias alusivas a su madre. Estas punzábanle, conmoviéndole hasta las lágrimas, y «el hijo de» expiraba bajo su puño en los labios ensangrentados, mientras una piedra certera no le rompía la cabeza al infamante. El escozor de semejantes agravios removíale las entrañas haciéndole llorar entre las sábanas. Cuando un enemigo caído le gritó que su padre fue el lugarejo a darse baños porque estaba podrido, le mordió, le pateó, le escupió con rabia hasta dejarle tumido el rostro. Mas el dardo, su primer dolor de hombre, permaneció clavado muy adentro. A medida que sumaba ciencia, le placía más la soledad. La historia le enseñaba con sus espejismos el secreto del poder, sus placeres y sus beneficios. En los guarismos que escribía con tiza en el pizarrón, resolviendo problemas aritméticos o ecuaciones algebraicas, presentía la fuerza del oro, empero atraíale con sus encantos de poesía y misterio el estudio del cielo. Estas nociones científicas alimentaban su mente, encalabrinada por la lectura de las novelas de capa y espada que le prestaba el guardián complaciente de la biblioteca pública anexa al instituto. Sus imágenes de la gloria y grandeza humanas vagamente supuestas eran 2 estampas, la una un cromo, Pío IX promulgando el dogma de la infalibilidad en el concilio de mitras deslumbradoras y Monseñor Stromayer irguiendo su rebeldía en el púlpito, la otra un grabado de El Correo de Ultramar, el encierro de Víctor Hugo de quien se había sorbido Los Miserables. En las tardes, durante el recreo, Antonio apartábase de los entretenimientos propios de sus años y recogíase con un libro en una apartada celda del patio, en la cual las lianas habían tejido una hamaca. Instalado en ellas, leía con avidez y de rato en rato entregábase a divagar, imaginando una vida gloriosa de luchas y triunfos. Veíase muerto en un féretro seguido de tropas y de muchedumbre, o bien subyugando hombres y en duermevela delicioso, enredábase en 1000 cálculos por los que llegaba a ser presidente de Francia.
Rompía el silencio una lagartija reptando entre el follaje y que de repente levantándose del cuerpecito que lucía al sol la membrana traslúcida del cuello, atemorizada quedábase mirando a aquel poderoso, hasta que una ráfaga, al retozar con las anchas hojas de los bananos, le ofrecía dedada de miel en el áspero cáliz de las flores.